Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es y aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, con dramas apasionantes, actores talentosos y, por supuesto, todos los chismes jugosos que nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar entre los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Y es que vamos a hablar del famoso, el mítico, el legendario anillo de Demet. ¿Lo recuerdan? Ese anillo que desató un torbellino de especulaciones sobre un posible compromiso entre ambos. Vamos a desentrañar toda la historia y ver qué dijo Can Yaman al respecto. Prepárense porque tenemos mucho que analizar. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias y tendencias del mundo del entretenimiento turco. Prometo que no se arrepentirán. Bien, adentrémonos en el tema. Para quienes no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie fue un fenómeno mundial y rápidamente se convirtió en un punto de referencia para las comedias románticas turcas. Y como suele suceder, la química entre los personajes se traspasó a la vida real, o al menos eso es lo que todos pensábamos. Fue durante este periodo el apogeo de Erkencikus, cuando Demet Özdemir fue vista luciendo un hermoso anillo en su dedo anular. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans se volvieron locos. Era una señal. Se habían comprometido Can y Demet. Las teorías conspirativas se multiplicaron por segundo. Los medios de comunicación se volvieron locos, buscando cualquier pista, cualquier confirmación. La presión era enorme. Imaginen la situación, dos de los actores más populares del momento con una química palpable y de repente un anillo. Era como un combustible para la imaginación de los fans. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada con lupa, buscando cualquier indicio que confirmara la noticia del compromiso. Era una auténtica locura colectiva. Desde fotos borrosas captadas por paparazzi hasta vídeos amateur grabados por fans en eventos, todo era susceptible de ser interpretado como una prueba irrefutable. Pero, ¿qué dijo Can Yaman sobre todo esto? Esa es la pregunta clave. Pues bien, la respuesta no es tan sencilla como quisiéramos. Can Yaman, conocido por ser un hombre bastante reservado con su vida personal, mantuvo un perfil bajo en medio de toda la tormenta mediática. Evitó dar declaraciones directas sobre el tema del anillo. No confirmó ni negó nada. Su silencio, en realidad, era ensordecedor. Esta ambigüedad, por supuesto, solo alimentó aún más los rumores. Algunos interpretaron su silencio como una confirmación tácita. Pensaban que estaban esperando el momento adecuado para anunciar el compromiso oficialmente, quizás una entrevista exclusiva en una revista de renombre o un anuncio cuidadosamente elaborado en redes sociales. Otros, por el contrario, creían que Can Yaman estaba simplemente jugando con la situación para generar más expectación en torno a la serie, una estrategia de marketing para mantener a la audiencia enganchada y aumentar el rating de Erkencikus. Ambas teorías tenían sus defensores acérrimos, y el debate era constante en foros online y redes sociales. En varias entrevistas, cuando se le preguntaba directamente sobre Demet y sobre el anillo, Can Yaman respondía con evasivas. Hablaba sobre la gran química que tenían en la pantalla, de lo bien que se llevaban como compañeros de trabajo, de la admiración que sentía por su talento. Pero nunca hablaba directamente del anillo o de un posible compromiso. Era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, intentando no caerse a ninguno de los lados. Era un maestro de la diplomacia mediática, capaz de sortear las preguntas más comprometedoras con una sonrisa y una respuesta genérica. Recuerdo haber visto una entrevista en la que el entrevistador fue particularmente insistente con el tema. Le preguntó a Can Yaman, ¿es cierto que tú y Demet están comprometidos? Y Can, con una sonrisa enigmática, respondió algo así como, Demet es una persona maravillosa. Disfruto mucho trabajando con ella. Tenemos una conexión muy especial. Imagínense la frustración del entrevistador. Y la nuestra como espectadores. Era como tratar de atrapar una pompa de jabón, siempre se escapaba entre los dedos. La respuesta, por supuesto, no decía absolutamente nada,
pero lo decía con tanto encanto que era difícil no caer rendido a sus pies. Algunos medios llegaron a publicar que fuentes cercanas a Can Yaman habían confirmado el compromiso, pero estas fuentes nunca fueron identificadas. Todo eran rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas. Un amigo íntimo de la pareja revela, fuentes confidenciales aseguran, eran frases recurrentes que alimentaban la hoguera de la especulación. La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. La falta de pruebas sólidas no impidió que la prensa del corazón siguiera explotando el tema hasta la saciedad. Demet, por su parte, también fue bastante discreta con el tema. En algunas ocasiones, respondió a las preguntas de los periodistas con un tono divertido, diciendo que el anillo era un regalo de su madre o que simplemente le gustaba usarlo. Pero al igual que Can, nunca confirmó ni negó la existencia de una relación sentimental. Jugaba al despiste con maestría, dejando entrever la posibilidad de un romance sin llegar a confirmarlo nunca. Esta ambigüedad, por supuesto, mantenía a los fans en vilo, ansiosos por una confirmación que nunca llegaba. Con el tiempo, a medida que la serie Erkenci llegaba a su fin, la intensidad de los rumores sobre el compromiso fue disminuyendo. La gente empezó a aceptar la idea de que Can y Demet, quizás, solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. La magia de la serie, por desgracia, no se había trasladado completamente a la vida real. El desencanto fue gradual, pero inevitable. La realidad, como suele suceder, no siempre está a la altura de las expectativas creadas por la ficción. Después de Erkenci, Can Yaman se enfocó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en Italia. Su carrera despegó a nivel internacional y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos en el mundo. Dejó atrás la imagen de galán de telenovela para explorar nuevos registros, demostrando su versatilidad como actor. Demet Özdemir también continuó cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series y películas. Se consolidó como una de las actrices más importantes de su generación, demostrando su talento y carisma en cada proyecto que emprendía. Eventualmente, Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un evento mediático y contó con la presencia de muchas celebridades turcas. Las fotos de la ceremonia inundaron las redes sociales, mostrando a Demet radiante y feliz. Can Yaman, por supuesto, no estuvo invitado. Y con la boda de Demet, quedó claro que la historia del anillo, y la posible relación con Can Yaman, era solo eso, una historia. Un capítulo cerrado en el libro de sus vidas. ¿Pero por qué Can Yaman nunca habló sobre el anillo? ¿Por qué mantuvo ese silencio tan hermético? Creo que hay varias razones posibles. En primer lugar, es probable que Can Yaman sea una persona muy reservada con su vida personal. No le gusta exponer sus relaciones sentimentales al escrutinio público. Prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Quizás aprendió por las malas que la fama tiene un precio, y que la exposición mediática puede ser perjudicial para las relaciones personales. En segundo lugar, es posible que Can Yaman y Demet Özdemir hayan tenido una relación sentimental en algún momento, pero que no haya prosperado. Tal vez decidieron mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática y proteger su privacidad. Es común que las relaciones entre celebridades sean difíciles de mantener debido a la presión constante de los medios y la opinión pública. En tercer lugar, también es posible que todo haya sido una estrategia de marketing. La serie Erkenci era un producto muy rentable y los productores y representantes de los actores sabían que los rumores sobre un romance entre Can y Demet aumentarían la popularidad de la serie. En la industria del entretenimiento, a menudo se utilizan estrategias de marketing para generar expectación y aumentar la audiencia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can Yaman nunca confirmó ni negó la historia del anillo. Y su silencio, a mi parecer, es comprensible. Cada persona tiene derecho a mantener su vida privada en secreto. Y en el caso de las celebridades, esta necesidad es aún mayor. La presión mediática puede ser abrumadora y es comprensible que quieran proteger su intimidad. Además, quizás Can Yaman era consciente de que cualquier declaración que hiciera, por vaga que fuera, sería interpretada y manipulada por los medios, generando aún más especulación y controversia. En conclusión, la historia del anillo de Demet es uno de los grandes misterios del mundo del espectáculo turco. Un misterio que probablemente nunca será resuelto por completo. Pero lo que sí sabemos es que Can Yaman mantuvo un silencio absoluto sobre el tema y que Demet Özdemir finalmente se casó con otra persona.
La verdad, como suele suceder, se encuentra enterrada bajo capas de especulación, rumores y estrategias de marketing. Quizás algún día, en una entrevista reveladora, alguno de los dos decida contar la verdadera historia. Hasta entonces, seguirá siendo un enigma fascinante para los fans de la televisión turca. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia del anillo de Demet y de las declaraciones, o mejor dicho, de la falta de declaraciones, de Can Yaman. Ha sido un viaje fascinante por el laberinto de la especulación y el silencio, un recordatorio de lo difícil que es separar la realidad de la ficción en el mundo del espectáculo. Quería agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación sentimental? ¿Qué opinan del silencio de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios me ayudan a crear contenido que les interese y a mejorar la calidad de mis vídeos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Estoy trabajando en nuevos vídeos sobre las últimas tendencias de la moda turca, entrevistas exclusivas con actores y actrices, y análisis detallados de las series más populares del momento. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.